Buenas noches, mi nombre es Lizeth Cárdenas, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad UNAD. El día de hoy voy a realizar una exposición sobre el tema de la fase 3 del curso de Antropología, sobre la cultura, un concepto antropológico. En la parte del contenido vamos a responder las siguientes 4 preguntas. ¿Cuál es el significado que se le otorga a la cultura en la antropología? ¿Cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? ¿Cuál es la definición de los conceptos relativismo cultural y etnocentrismo? ¿Y por qué el concepto cultura y en sí la antropología es relevante para su campo de formación académica? ¿Cuál es el significado que se le otorga a la cultura en la antropología? Según vimos en los diferentes contenidos y materiales entregados para revisión de estos temas, el concepto de la cultura en la antropología tiene un sentido más amplio que el significado ordinario. También contempla que la cultura es un producto de aprendizaje que se produce en el seno de la propia sociedad. Dice que se divide en 2 tipos de antropología. La antropología materialista, que se trata de una cultura que es un comportamiento observable con objetos materiales que facilitan la adaptación en un grupo social, donde tenemos los principales exponentes, que es Edward Burnett Taylor, B. Malinowski y E. A. Huber. Este primero, Edward Burnett Taylor, nos habla sobre la parte de la cultura como tal, como nació. Él nos decía, o bueno, se explicaba sobre su biografía, que es un joven inglés que tuvo que viajar a Estados Unidos, a Cuba, a México, y en este último país, al aprender de esta cultura de los aztecas y pues las diferentes etnias indígenas que existen en México, le inspiró a realizar un libro donde explicaba más allá el concepto de la cultura en la antropología. Él decía que la cultura es un todo complejo que incluye el conocimiento de las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier hábito o capacidad que vaya adjunta al hombre como miembro de la sociedad. Él también hablaba sobre 3 tipos de evolución en la cultura, que era el salvajismo, el barbarismo y la civilización. La siguiente cultura que se ve es la cultura mentalista, donde se habla de una cultura un poco más abstracta, donde hay una serie de normas dadas para el comportamiento y la fabricación de los objetos materiales. Los exponentes que es donde se encuentra Kruber, Klutko, Biltz y Herkovitz nos dicen que la cultura era considerada, valga la redundancia, de manera abstracta, también se identifica como una parte del individuo dentro de esta cultura, no en su totalidad, ya que esta, esta cultura mentalista indicaba que esta cultura solo existe en el intelecto y la mente de los investigadores. Para la siguiente pregunta, ¿cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Vemos en una primera parte la ecología cultural y política. Esta ecología cultural y política se explicó en un video donde se mostraba que esta ecología cultural se trata de la relación entre la naturaleza y la cultura. Se muestra que a pesar de que las personas estén conviviendo en un mismo ambiente, ellas tienen diferentes comportamientos culturales. Se muestra que de ahí nace la diversidad cultural y la diversidad ecológica. Nosotros somos seres humanos transformadores de naturaleza. A pesar de que hayan organismos en la misma ecología, como se mencionaba, tiene una vida y cultura diferente. En esta siguiente parte se ve a F. Greenman dándonos el término de yuxtaposición, donde la yuxtaposición habla sobre la inventiva accidental. Se nos menciona que ninguna cultura ha sido estática, siempre están en constante cambio, y que por medio de estos restos de las civilizaciones pasadas se pueden observar cómo se ha generado una evolución y transformación en la cultura. Grimman nos hablaba sobre esta incentiva accidental, que la inventiva y la innovación ha sido una parte
muy importante en la evolución de la cultura. Intervienen todos los cambios culturales. De allí nos nace también otro concepto que se llama la aculturación. En la aculturación se nos habla sobre un tipo de contacto cultural donde no solo hay adaptación de los nuevos elementos, sino que en la cultura existente, sino que también hay una introducción de inventos e innovaciones culturales. A. Hubels nos hablaba sobre esta introducción de cultura en otras sociedades, de una sociedad a otra, donde puede ser de una manera hostil o amigable. Ejemplo, como se veía en las imágenes, la parte de los Cherokees, donde tuvieron una introducción obligatoria cultural de los americanos, y también en las partes de las razas negras africanas. Ahora continuamos con la tercera pregunta, que es ¿cuál es la definición de los conceptos relativismo cultural y etnocentrismo? Para el primer concepto de relativismo, vemos que es cuando a pesar de cada cultura posea rasgos comunes de los demás o con los demás, también tiene rasgos diferentes. Esto nos lleva a tener unas pautas positivas y negativas con los del uso y eficacia que son relativos en cada cultura. Esto quiere decir que se tienen también rasgos positivos, negativos, cualidades y efectos. Toda costumbre es válida solo dentro de su propio asiento cultural. Esto quiere decir, y con un ejemplo que vemos en pantalla, con la parte de la poligamia, es una práctica que nació en las culturas y sociedades de los pastores, y en los pastores se daba por un tema netamente y estrictamente económico. De ahí surgió esta práctica. Pero si se lleva esta práctica a otro tipo de culturas o otras sociedades, esta práctica pierde su sentido principal, que era el nacer por una parte estrictamente económica. Si la utilizan los cazadores, ya pierde su sentido de ser esta cultura de la poligamia. El etnocentrismo se nos habla de una tendencia a considerar el modo de vida propio sobre el de los demás. Juzgamos a otras personas de acuerdo a nuestro conjunto de normas de la cultura propia. Esto quiere decir que valoramos nuestra cultura sobre la de los demás. Y leímos un ejemplo del doctor Olbrecht, que hablaba sobre un cuento de los Cherokees, donde mencionaba el mito de la creación del hombre en las tres razas, blanca, morena y negra, donde explicaba que se metieron tres hombres de arcilla en un horno, eso los metió el creador. El primero lo sacó antes de tiempo, no se alcanzó a cocinar, salió blanco y pálido, no salió perfecto. El segundo sí lo dejó suficiente tiempo en el horno, salió moreno y con todas las cualidades del creador. Y el tercero se quedó en el horno más de tiempo y se quemó, que es la raza negra. Este cuento o esta fábula nos habla del etnocentrismo que tienen los cherokees o los indígenas con respecto a los hombres de raza blanca y raza negra. Para la cuarta pregunta, nos hablan de por qué el concepto de cultura y en sí la antropología es relevante para su campo de la formación académica. En mi caso, para la parte de la ingeniería de sistemas, según lo que he leído y pues lo que he investigado en este curso, la antropología ha sido una referencia para el asesoramiento en los proyectos de desarrollo común, cambios de la población e introducción de las nuevas técnicas. Esto quiere decir que la ingeniería de sistemas me ayudará a entender a la población y también saber hacia dónde va dirigida mi tecnología para poder aplicar estos inventos e innovaciones de manera correcta en la sociedad y así se tenga una aceptación y adaptación cultural sobre lo que yo quiera inventar o innovar dentro de la sociedad. Por esta razón es importante la antropología y la cultura en el conocimiento de esta carrera y de diferentes otras para entender hacia la sociedad hacia la que se está llevando esta tecnología.